Buenas a todos, damas y caballeros. Soy Dante y les doy la bienvenida a otro capítulo de Call of Juarez, donde seguimos con la aventura. Sí, quizá quedarán cortitos los capítulos, So pero what yo happened? prefiero Did sí. Garrett arrest you? ¿Qué pasó? ¿Te arrestaron? After I came Cuando to, desperté, el cabrón me dejó bastard had tieso clocked con me su, with his con Colt. su Colt. Claro, no capturaron a Billy de Kid, pero and the sí. kid surrendered. ¿Y el niño se rindió? When he realized there was no Cuando getting out of there comprendió que no alive, podía salir con vida So de they ellos. locked you up in Lincoln? Los encerraron en indeed Lincoln. they did. Eso Sentenced hicieron. me to hang right Condenaron a along with the morir kid. cuando el colgados al niño y a mí. ¿Vamos a estar en un nivel en la cárcel? A ver. Cargando. Por un puñado de balas. Listo. Vale. It's important to know that Es I was only importante recordar riding que with solo Billy so I could cabalgamos find con the Billy para bastard I was encontrar al after. cabrón que yo buscaba. Claro, era por conveniencia. He was with Iba John con la banda Kinney's de gang, John Kinney. and they Eran were why were you sworn after enemies of Billy. I owed that son of a bitch a Bendito bullet diálogo for que what he se, had done to me se and superpone mine. a sí mismo. Instead, Pero lo all único I que got for conseguí myself es was que a me goddamn condenaran a death muerte. sentence. Yupi. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He Caos. shot Jim Bell and a few other Disparó a guards as he Jim made Bell his y unos getaway. cuantos guardias mientras... Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the Bien. papers didn't say is that Billy helped me escape too. Claro, me tiró las llaves. Te dije las llaves y sal de tu My celda. first order of Mi business primer was objetivo finding a fue firearm. agenciarme un arma. ¿Parte con sigilo? ¿O directamente al choque? Mira un gorrito. El gorro era un secreto. ¿Para qué decía? Decía oprime tanto para... Creo que era para ver el secreto. Coño. Luckily, I located Deputy Bob Afortunadamente Ollinger's encontré mean-ass shotgun. fue el escopetón de Bob Oliver. La escopeta de doble cañón. ¡Ah, qué buena transición de arma! La escopeta de Bob Olinger. Ollinger. No sé cómo se diría. Supongo que Ollinger, ¿no? I saw Billy through the window, and he Vi a yelled that I Billy por should la take to the ventana y me dijo rooftops que to make huyera my por los escape. tejados. Y eso So I hice. did. Ahí te muestran dónde está la escopeta. ¿Quién necesita ser el Doomslayer cuando tienes esto? Hell yeah. Hell That yeah. scatter gun was like a double barrel. It could blow a man clear off his feet. No puedo recoger una... Los destruye directamente. Ah, sí tengo un revólver. Kids escaped raised a huge ruckus. ¡Boom! Yo creo que la escopeta está mejor. Vamos. Guards were everywhere looking for him. Anybody see him? Yo lo vi. Se me pierden un poco con el escenario. ¡Éntrale! Ay. No puedo hacer mucho. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but the whole town was up in arms. Todo el pueblo estaba... Suddenly, I was a fugitive. Y de repente yo era un fugitivo. Y con razón. Matando policías a diestra y siniestra. Me quedé sin balas. Toca huir. Pero me quedan 2 balas en el revólver. ¡Rápido! ¡Corre! ¿Y aquí a dónde?
¿Eh? Vale, yo vine de ahí. Y aquí supongo que bajar. No, me morí. No lo acabé de entender, lo siento. Quizá era un poco obvio. Porque yo voy aquí. Y dudo que sea saltar. Uy. Claro, subí por aquí. Ah, por la roca. No me di ni cuenta. Corre. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Ah, perfecto. Lo más me valía mover el culo para eso. And sneak my way past. Pasé sin que me viera. Claro, aquí viene la parte con sigilo, ¿cierto? Ya para la época lograron bastantes cosas. Se implementaron esta mecánica. Bueno, en los juegos viejos el sigilo no suele funcionar de buena manera. Pero... igual queda gracioso. Pollitos. Hola, pollitos. ¿Habrá un secreto por aquí? ¿O algo? No. But hell, if they weren't all waiting for me. Joder, me estaban esperando todos. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Joder. No, el sigilo no funcionaba. Aún para esta época. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. They're shooting in the street. Boom, escopeta. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Tenía que encontrar un caballo. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. En mi opinión, no alcanzaré a verlo. Lo siento. Perdón si me quedo mucho callado, pero es que igual estoy bastante concentrado con esto. Tengo que empezar a gastar menos balitas. Yo sé que puedo hacerlo. Una bala me rozó. You're threatening the lives of innocent people. Aquí arriba, ya, perfecto. Ya me había perdido, qué bueno que el juego te va guiando constantemente. Vamos. Rapidín. Y aquí pasamos acá. Perfecto. Que se vaya cortando el audio me preocupa. Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. ¿Esta es de doble cañón? No es un rifle. Vale. Toma su tiempo. ¿O no? ¿Qué es exactamente esto? Claro, porque esa es la escopeta de doble cañón. Y este es el rifle. Pero no puedo llevar dos armas grandes. Ahora no me muevo, yo no estoy haciendo nada. X. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. ¡Uy! Se vino corriendo con toda su furia. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Nadie le pone precio a mi cabeza. Vale. ¡Coño! Because everybody in Lincoln They would all be thought dead. I was Billy. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun.
Anyway, bueno, ya no llevo la it was escopeta. me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Yo cambié un poco la historia porque ya no llevo la escopeta. ¡Pum! ¡Ay! Cúbrete, cúbrete. Eso es. A ver, ¿dónde están mis oponentes? Vamos, la hoy mi puntería no está muy good. Definitivamente, mi puntería no está del todo good. No, ahí no hay nadie. Jeje. Ahí. Coño. Ahí va otro. Bien. Por suerte no hay nadie en los balcones, pero sí están por todos lados. Ahí está, ahí está. ¡Pum! ¡Pum! Fallé. ¡Pum! Fallé de nuevo. ¡Pum! No, por favor. Ahí viene. ¡Quieto! Tú también. Nuevo nivel. Bien. Nivel 5. Pam, pam, pam. Voy a aumentarme lo del revólver. ¿Qué dice esto? Mejora el revólver de marfil. Una empuñadura más corta y una construcción más ligera aumentan la velocidad y la agilidad con la que apuntas esta arma. Y su construcción permite usar balas con granos de pólvora que dan mayor poder de detención. Velocidad al apuntar y el daño en un 30%. Eso está brutal, ¿no? Ah, pero no, eso es lo último. XD, ya aquí está. Eso está potente, me acabo de dar cuenta. Esa era la última habilidad. Aquí está. Bolsillos hondos, pistolero. Más munición de revólver. Lleva más balas de revólver. Tu capacidad de carga para balas de revólver aumenta en un 100%. Llevas el doble. Mira, no está mal. Combos más largos. No dejes de matar tan rápido. El medidor de combos seguirá activo un 50% más de tiempo. Encadena combos mayores y más largos. Te da más experiencia. Claro, al hacer combos consigues el doble de experiencia o un 50% más realmente, porque sin modificador haces 50 puntos al matar a alguien, con modificador te da 75 y así. Pero de momento me interesa la munición porque se te suele hacer poca muy rápido, además. Así que me conviene más. Finally, I found what I was looking for. Bang. The stables on the edge of town. Los establos de la ciudad. Igual aguantan bastante los disparos de pistola, ¿eh? Algunos te aguantan 3 disparos. Están duros los enemigos, si te soy honesto. ¿Conseguí más balas de revólver? No. O sea, de revólver sí, pero de rifle no. Mira, aquí había balas. Perfecto. Bien. De revólver tengo un montón. Voy a aprovechar ya que limpié aquí. Quiero ver si hay secretitos. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Billy no Sure mató he a did. Bob. Dispatched him right after he Claro shot que Deputy sí, le Bell. mató No, justo después sir. de... No, Because señor, Bob came porque right up Bob me behind me, sorprendió angry por as hell detrás. that Billy Y had let estaba out. furioso por la Hello, fuga de Bob. Billy. I said, Hola, Bob, dije. I think you better let me go. And he Lo says, mejor sería que me I así. don't think so, boy. De Not eso with nada, my muchacho. shotgun. Con mi escopeta, no. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. Mirándonos fijamente. Ya no llevo su He escopeta. intended to kill me, and I Mire, knew se I le had mató. no choice but to defend myself. Claro, iba a defender mi... Ajusta la posición de tu mano con
Con la... Ah, vale, vale, vale. Para desenfundar más rápido. Mira, mira. Velocidad. Con cuidado. Con cuidado. Tranquilo. ¡Oh! Nos matamos al mismo tiempo. Pacto suicida. Él disparó 2 balas, por cierto. Me dio chance. Es difícil, es difícil. Porque tienes que mantener la mano y mantener el otro sobre el tipo. Con cuidado. Tengo que estar modo turnio para hacerlo bien. ¡Oh! De nuevo. Ah, porque claro, yo apreté antes para mi mano. Tiene que ser en el momento. Uy, es difícil. Es difícil. Yo pensé que lo de los duelos iba a ser un poquitín más fácil. Pero no, 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 no. Tiene su complejidad. Claro, y se va moviendo el desgraciado. Aguanta. ¡Oh, pero! ¡Oh! En la anterior él disparó. Él disparó primero que yo. Oh, qué difícil. Ya, sí se puede, sí se puede. Solo concéntrate, Dan. Tú puedes, tú puedes. Los duelos son más difíciles de lo que parecen. ¡Boom! Lo maté en una pelea justa. Todos los que lo vieron saben que no tuve elección. Aquel día se redujo un poco la población de Lincoln. That Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Acabó siendo una vaina. Vale. No tuve opción. Tuve que matarlo. Mira, este capítulo va quedando cortito, así que yo creo que vamos a hacer 2 niveles por este capítulo, porque sí, simplemente porque sí. A darle átomos. Para que quede un poquito más largo. Igual llevamos poquito. Yo pensé que me iban a ir quedando más largos los videos, pero no. Entonces, ¿qué fuiste de Lincoln? A México, hasta que comprendí que nadie me buscaba. Acabé aceptando un trabajo en los rurales mexicanos. Me contrataron para encontrar a los cowboys. The Cowboys. The most vicious outlaw gang in La banda Cochise de County? fugitivos más cruel del condado de Brucious, Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. Liderados por el viejo. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. La verdad But es que truth be no, told, pero tenía mis I had my propios own motivos reasons para for ir a por going after ellos. those boys. ¿Información? Porque si estaba cazando a alguien en particular, tiene todo el sentido, ¿no? Hay cosas que no alcanzo a leer, los diálogos son bastante rápidos. Espero que se me escuche la voz bien, porque igual siento que el juego se escucha fuerte, pero lo dejé un poco más fuerte porque en los otros videos me han estado diciendo que se escucha muy bajo. Así que ahora probablemente la haya cagado, ¿sí, cierto? Vale, vamos. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no. This time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. Mencionado señor Rengo. ¿Rango? And yes, he was working for old man Clanton. Y sí, trabajaba para el viejo Clanton. Yo no estoy entendiendo una mierda de la historia. Hay un montón de bandidos. Este tipo está usándolos para encontrar a alguien importante para él, porque le hizo daño a su familia, pero se le arrancó uno, tuvo que matar a un montón de policías y ahora está buscando a otros bandidos para... el guión es de Spielberg, así que es muy confuso todo. ¿Qué decía aquí, por cierto? ¿Pepitas de la verdad? ¿Qué es esto? Ah, los recuerditos, ¿cierto? El niño se pegó el juego. Ah, es que sale la carta, claro, el niño.
Ah, y te da como un pequeño resumen de su historia. Si no se pegaran, como que les cuesta cargar. A ver, ahí está. Claro. ¿Sí? No está mal. Me gusta. Pero vale. Vamos por los cowboys. Revisa el rifle. Está muy bien hecho para la época. Yo voy a insistir. Con los rifles. Claro, mis revólveres. Pero es que me sobra un espacio. ¿Por qué ahí no puedo tener otra arma? Explain to me. Fácilmente podría tener ahí la escopeta. Lo bueno es que conservé mis armas del capítulo anterior. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising being they were such murderous thieves. Que no era de extrañar. Uy, los pañuelos llevaban rojos, así que... The bandits wore red scarves, so I knew it. I did my best to help those poor passengers. Claro, solo tengo que matar a los del pañuelo rojo, ¿cierto? Moments later, the attackers were dead, recarga. and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Claro, los bandidos solo llevan pañuelos rojos. Tengo que tener eso en cuenta, por cierto. None. Ninguno. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. No tardé en descubrirlo. Me atacaron desde arriba. They attacked from on high like Apaches often did. Claro, es una They would appear emboscada. in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Were you attacked by Apaches? Un momento, What happened to the cowboys? ¿Y qué pasó Did con I los say they were cowboys? Apaches? I He hablado said de los Clanton's Apaches. He cowboys dicho que los attacked me cowboys me atacaron como Apache los Apaches. style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Claro, y ahora me hacen repetir el tiroteo, ¿cierto? Que quieto. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. Va a morir. Sobreviví. Unfortunately, I was running out of ammo. Ay. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Como cazador de hombres. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Claro, me están atacando al otro lado. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Voy a morir. Por favor, no me digan que tengo que sobrevivir a esto. Pero de suerte estaba de mi parte y de repente vi el modo de salida que era de... Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. de mi predicamento. Oye, por la I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. No tengo tiempo para ver el subtítulo, tengo que correr. ¡Ay! ¡Coño! Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. Corre, corre, corre. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Eran muchos, seguro que es una banda en un pueblo entero.
Porque era ridículo. I just kept running, not Seguí knowing where the corriendo, hell sin I was parar, going. aunque no sabía en qué dirección iba. ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre! And that's when something miraculous happened. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. Un guerrero The old apache. weapon next to him El arma supplied que me tenía with en some su lado me much-needed proporcionó la ammunition. munición que tanto necesitaba. Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Ah, vale. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with Para that ammo. funcionar el alimento. Ah, la dinamita. Oh, bombas. Vale, ahora sé para That qué es ese stroke of good espacio. fortune evened the odds Aquel and golpe de bolstered my suerte confidence. equilibró la batalla a mi favor. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. Creo que a Jack no le agrado The mucho. old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. ¡Dinamita! Qué extraño todo. Un balazo al tiro. ¡Pum! Hasta que sea la cabeza. ¡Bing, bing, bing, bing! Me encanta. Vale. Tengo mi rifle, tengo mi hijo de Volvo. Y creo que se me acabó la dinamita, ¿no? Sí, efectivamente, se me acabó la dinamita. It was finally time for that old Había man to llegado a pay la for hora his del sins. viejo. ¿Otro duelo, por favor? Tan difíciles los duelos. ¡Ah, la metralleta! ¡Qué clásico! El viejo Clanton. ¡Qué bien! Históricamente no sé quién es. ¡Ay! I yelled out at the top of my lungs. Clanton! A little stealth might have made more sense, to be Está para perfectly honest. agacharte. Ya lo sé. Because that old fool had a Gatling Ay. gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Agáchate. Not if I was Para to un poco y find luego se and detiene y kill puedo correr. Ringo. Por ejemplo, ahora. Ay, 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 ay. I needed to get that old man off that gun. Ahora. Corras aquí y me cubro. Bien, 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 bien. Vamos a correr hasta allá. Ahora. Agáchate. ¡Uy! ¡Cactus! Corre. Aquí. ¡Fuera, fuera! ¡Uy! Vale, vale, vale. A la roca. Ahora empezó a disparar antes. Ahora. Agáchate. Uy. Ya no hay que arrancar y corre. Most everyone thought it was the Ruales who had come Mucha up gente against cree him que in fueron Guadalupe los Canyon, rurales but quienes it was enfrentaron, just pero me. fui yo solo. ¡Oh! Me tiró dinamita por el desgraciado. Bien, bien jugado, viejo Clanton. Estás muerto. ¿Y de qué forma? Me tiró dinamita por un brígido. Agáchate. Coño.
Joder. ¡Ay! No sé si tengo dinamita, lo dudo. Maldito viejo. Qué puto tiene la metralleta. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. No me quedan muchas balas tampoco. Recargando, empiezo a disparar de nuevo, bien. Se busca. Apparently one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. The OK Corral. Bien. Supongo que eso sería como un jefe. Sí, porque la barra de vida estaba arriba. Mira, no estuvo mal. Pues yo creo que con este pequeño boss que era el viejo podemos terminar ya por hoy. Me está gustando este juego y estoy haciendo estos videitos porque no estaba trayendo ninguna serie grabada. Solamente he grabado Cyberpunk y no he grabado mucho, tengo que volver a grabar. Aunque, bueno, sí, es de la serie a la que mejor le está yendo del canal. Creo que cada video tiene una decente cantidad de vistas para la cantidad de gente que me ve, por así decir. Entonces, espero que esto le vaya igual. Es un juego retro, un juego clasiquito, muy divertido. Me está gustando, digo, empieza bien, como una película de vaqueros. Muchos tiroteos, mucho caos. Y claro, tiene su proceso histórico, ya que es de los primeros juegos que hizo Techland. Quizá entre las series que haga ahora, haga una pequeña línea de tiempo de todos los juegos que hizo Techland, porque este fue su primer juego que se lanzó oficialmente. Y iré jugando los primeros de Disland, que también eran de Techland, trabajando con Deep Silver. Y quizá haga los Dinglade, porque me gustan mucho los Dinglade y se nota un poco la referencia desde este juego. Así como algunos detallitos que conservaron desde este juego hasta los actuales que hacen. Así que eso, damas y caballeros, soy Dante y esto ha sido otra noche de Call of Juarez. Hasta la próxima. ¡Yeehaw!